nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y en vez de llamar al mesero le hacen. Pues preguntarle de la marcha del domingo, que ya se llegó la fecha. Por un lado, ya cambiaron la ruta, no va a llegar al hemiciclo a Juárez, sino al Monumento a la Revolución. Ahora están pidiendo que se retire una carpa que hay ahí que dicen que es de la Secretaría del Bienestar. Si esto se podría hacer, si es en efecto del gobierno federal. Y preguntarle qué opina de que sea José Woldenberg el único orador en esta protesta como presidente del IFE, el primer presidente del IFE que hubo. Y en un segundo plano también relacionado, ¿qué tan irreductible es la posición que ustedes tienen en cuanto a la reforma electoral? Es decir, ¿habría algunos puntos que se podrían cambiar, otros que no? Por supuesto, pues la gente estaría de acuerdo seguramente en que se reduzca el financiamiento a los partidos. ¿Qué tanto se puede modificar esta iniciativa que usted envió? Bueno, dar todas las facilidades para esta manifestación. Si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades. Es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación, que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia, porque pues no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos. Eso es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad pues no se implora, la libertad se conquista. Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones. Aquí en Ticul, que no tiene nada que ver con la situación actual, no en Ticul, en Motul, no es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones, 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40, la mitad de lo que tiene de presupuesto Yucatán. Es el país en donde cuesta más hacer elecciones de todo el mundo. Pero a eso hay que sumarle
lo que se destina en cada estado, porque están hechos los organismos estatales igual que el organismo nacional. Entonces hay 32 organismos estatales, también con presupuesto, también con dinero para los partidos. Entonces lo que estamos planteando es reducir el costo de las elecciones, el que no haya duplicidad, que un solo organismo nacional organice las elecciones en todo el país, que no haya diputados ni senadores plurinominales. Son 300 distritos electorales federales, 300 diputados federales, no 500, no 200 más, y que todos los representantes en el Congreso sean electos por el pueblo de manera directa. Lo mismo en el caso de los senadores. Y también que a los consejeros del INE y del tribunal, en este caso magistrados del Tribunal Electoral, los elija el pueblo, no los partidos, porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros. Y está demostrado que los consejeros y los magistrados no garantizan imparcialidad, de elecciones limpias, libres, forman parte del fraude electoral que hemos padecido históricamente en México. Es una vergüenza que México sea de los países con más fraudes electorales en la historia. Cuando nos robaron la presidencia en el 2006, entre muchas cosas, llega la protesta legal, la impugnación hasta el Tribunal Electoral. Y una magistrada sostiene, ante el hecho de que habían menos boletas que los que supuestamente habían votado, porque se daban los dos casos. Votaban hasta más de los empadronados, votaban hasta los difuntos, pero también, como se va marcando quién participa, al final no aparecen las boletas o son menos que los que fueron a votar. ¿Qué creen que fue el argumento, si se puede decir de esa manera, o la excusa de la magistrada?
de que muchos jóvenes llegaban a votar, les entregaban las boletas y en vez de depositarlas, se las guardaban y se las llevaban para tenerlas de recuerdo. Esto que les estoy diciendo es verídico, se puede probar, está en los medios. Y de ahí en adelante. ¿No han visto un video, a ver si lo consigues, en donde están contando votos? Sí, a ver si lo encuentras. Es que se padece como amnesia. Y ahora resulta que vivimos en un país con instituciones democráticas limpias, con gente íntegra en los consejos, en los tribunales electorales. Aquí en Yucatán, los que tienen más edad, ¿cuántos fraudes? Han habido en todo México. Entonces, queremos que se acaben los fraudes electorales y que se garantice que los votos se van a respetar, elecciones limpias, libres. Acaban de haber elecciones en Brasil, de a las 2 horas ya se tenía información de casi todas las actas, ya en la votación completa, en 2 horas después de que terminaron los votos. Estamos hablando de Brasil, de los territorios más grandes en el mundo y con más del doble, cerca del doble de población de México y población muy dispersa. Entonces eso es lo que buscamos, pero no quieren los del bloque conservador. En el fondo también lo que quieren es agarrar bandera en contra de nosotros. Están muy molestos porque se acabaron los privilegios, ya no se permite robar, se sentían los dueños de México y sobre todo les molesta mucho que se diga lo que antes se ocultaba. Les molesta mucho decir que hay racismo, que hay clasismo. Eso los pone muy enojados. Ayer veníamos en el avión y se paró una joven ahí
en el vuelo y se aventó un discurso en contra mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso, porque no son pocos. Yo tengo una aceptación de alrededor del 70%, pero tengo como 26, 28, 30% en contra. Entonces, estamos hablando de 25, de 30 millones de personas. Claro, no hay 25, 30 millones de fifís o de oligarcas, pero sí hay mucho aspiracionismo. Es un modelo que impusieron y que siempre ha existido en todo el país. Aquí en Yucatán, imagínense que había esclavitud en la época de Porfirio Díaz. ¿Saben cuándo se abolió la esclavitud en Yucatán? En 1914, que se sienten desplazados los que antes se creían los dueños de México. Y es una estructura, al igual que el porfiriato. Son los hacendados, ahora son oligarcas, banqueros, dueños de las grandes empresas. El que encabeza este movimiento, Claudio X González, pues viene de ahí. Su papá, cuando no era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, era presidente de la Coparmex o de la Asociación de, antes se llamaba Hombres de Negocios y ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, pero una especie de, lo dije, ¿no?, de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Él encabeza. Y luego pues están los científicos, que son como los intelectuales orgánicos de ahora: Goldenberg, Aguilar Camín, Krause, etcétera, etcétera. Roger Bartra. No, son muchísimos. Y los medios. En el porfiriato a todos los medios los tenían apergollados. Por eso se tuvieron que ir los Flores Magón a hacer el periódico Regeneración a Estados Unidos. Y eran muy pocos los periódicos independientes. Aquí había un periódico democrático durante el periodo maderista, que era de Carlos, se llamaba, ¿no? Era el abuelo Menéndez, abuelo de los dueños del Diario de Yucatán y de mi amigo Mario, de Por Esto, que ahí están los dos todavía, Diario Yucatán y Por Esto. Pero el abuelo fue revolucionario, maderista, buen periodista, pero eran muy pocos, muy pocos. Entonces ahora igual. El otro día me reclamaba alguien de que dije que de 10 articulistas, 95 estaban en contra de nosotros. Me dijo, no,
99. O sea, y es cierto, en la llamada prensa nacional también, ¿no? Porque hasta eso, en los estados hay más libertad, menos control, pero en la Ciudad de México prensa escrita, radio, televisión, todo. Ya van a ver la cobertura del domingo, igual que cuando nosotros nos manifestábamos. Pero bueno, así es esto. Y yo celebro que haya estas manifestaciones por dos razones. Primero, porque se demuestra que vivimos en un país democrático y se garantiza el derecho a disentir. Y segundo, porque se quitan máscaras, se combate la simulación. Hay definiciones. Es que lo que más afecta, acuérdense que en México había mucha simulación. Habían hasta partidos paleros, hasta hace poco, para simular de que había democracia. Entonces, en el periodo neoliberal se habló mucho de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, que incluso repudiaban a los partidos. Puro choro, mareador. Y ahora no. Ahí van a estar agarrados de la mano, todos. Y eso es muy bueno, porque mediatiza la simulación, no ayuda. Son tiempos de definiciones y yo lo tengo muy claro y ofrezco disculpas para los que no piensen de la misma manera. Además, no tenemos por qué pensar todos de la misma forma. Eso sí es dictadura. Pero yo pienso de que se está llevando a cabo una transformación en México y que hay dos agrupamientos y dos proyectos distintos y contrapuestos en nación. Y veo a mis adversarios con todo respeto. Juárez decía, los reaccionarios también son mexicanos. Desde luego. Pero somos distintos. A ellos los mueve
el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios. Nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores, van a un restaurante y en vez de llamar al mesero le hacen pues esas cosas, ¿no? Y muchos vienen de abajo, pero se vuelven ladinos, se desclasan, olvidan sus orígenes. A veces esos son hasta peores. Es como los que vienen de la izquierda y luego se pasan al conservadurismo, como este Roger Bartra, que era miembro distinguido del Partido Comunista, pero además buen intelectual. En mis tiempos, él y Semo hacían una revista que se llamaba Historia y Sociedad, que era de lectura obligada. Director del periódico del Partido Comunista, El Machete, y de repente lo convence Krause y ahora está en contra de nosotros, pero abiertamente. Entonces sí somos distintos y no solo es México, es el mundo. Y eso ha sido la historia. Y hay dos grandes corrientes de pensamiento en la historia del mundo, liberales y conservadores. Y bueno, por el lado del liberalismo, que comunismo, que socialismo, que populismo, pero es el tronco, el liberalismo. Y por el lado del conservadurismo, pues el capitalismo, el fascismo, el neoliberalismo, pero el tronco es el conservadurismo. Por eso cuando hablan de neoliberalismo en México, ¿qué es neoporfirismo? Entonces vamos a estar pendientes de la movilización y que les vaya bien. Presidente, ¿ve oportunidad de negociar? Porque así como están ahora las posiciones, parecería que esta reforma no va a pasar. El PRI ya también dijo que están en No, porque no se trata de negociar. Los principios no se negocian. Bueno, para sacar la reforma. No. Cada quien debe de asumir su responsabilidad. Cada quien. Yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país. Porque casi nunca ha habido democracia en México, en la historia. Así destellos, la República restaurada, 10 años con Juárez y con Lerdo, todo el siglo XIX era el dominio o fue el dominio de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz. El siglo XX, a pesar de la revolución, que fue profunda y se avanzó mucho en lo social, en lo político,
no hubo cambios. Siempre repito que don Daniel Cosío Villegas decía, ya no está Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. ¿Cuántos años, décadas de predominio de un solo partido, de un partido único? Si hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos, después de fraudes, de muchos fraudes. Entonces, estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático y no solo quedarnos en la democracia representativa, sino avanzar hacia la democracia participativa. Por eso la importancia de las consultas, de la revocación del mandato. No es que ya elegimos un gobernador, elegimos a un presidente y resulta que se echó a perder o ya estaba echado a perder, pero actuaba con mucha hipocresía y engañó, o con la publicidad, con los medios, lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra. Y lo imponen con dinero, con publicidad. Bueno, a los 3 años se puede llevar a cabo una consulta y se revoca el mandato, porque así como el pueblo pone, el pueblo quita, y el pueblo es el soberano, no las élites. Entonces, dejar establecido un sistema democrático auténtico con autoridades electorales de inobjetable integridad, honestidad, incapaces de participar en un fraude como ha sucedido, es una necesidad para el país, es parte de la transformación. Que no quieren, pues ya cumplimos. No se lograron los votos, aplausos. Pues eso no quiere decir que el pueblo no quiera la democracia, no la quieren las élites. Si hubiese sido por las cúpulas, pues yo no llego a la presidencia. Yo estoy aquí por el pueblo. Y por eso es al que respeto, al que me debo. Es mi único amo. Pero no me puso Claudio ni los grupos empresariales, como sucedió en otros casos, o los medios de información. Entonces, que los legisladores actúen como auténticos, verdaderos representantes populares, que le pregunten a la gente antes de votar qué opinan, y si no hacen caso, porque hay encuestas, se hacen
encuestas y en todas la gente lo que quiere es que sea el pueblo el que elija a las autoridades electorales. ¿Por qué van a elegirlos? Los de la cúpula de los partidos se los reparten, 3 para ti, 3 para mí, y 1 por allá o 12, y ahí ven haciendo cada cosa en el Consejo del INE, en el Tribunal Electoral, pero la verdad no es quitar al INE. Usted me preguntabas de Goldenberg. Les comento que estaba yo llegando a dirigir un partido y estaba la negociación sobre una ley electoral. Ya les platiqué de cómo por nosotros logramos 2 cosas desde la oposición. Logramos muchas, pero una, el que por primera vez, como en 1996, que no hace mucho, se permitió a los partidos que transmitieran sus mensajes en televisión, porque ni pagando se podía entrar a la televisión. Se iba a una televisora y se decía: aquí tengo este mensaje, aun cuando fuese un mensaje fresa, y de acuerdo a las tarifas te tengo que pagar tanto por segundo, por minuto. Ahí está. No. Y en esa negociación sobre la nueva reforma electoral de aquel entonces, estaba Zedillo, Chaufete era el secretario de Gobernación, se hacían las reuniones ahí en Gobernación. Yo llevé tanto a Televisa como a Azteca unos mensajes porque venían unas elecciones, estaba yo llegando, municipales, y en los 2 casos me dijeron: sí, deja aquí. Me acuerdo que eran unos cartuchos así, y claro que nunca me hablaron. Entonces, cuando regresé a la mesa, dije: nos retiramos, porque estamos hablando aquí de una nueva ley electoral y ni siquiera nos permiten transmitir nuestros mensajes. Los partidos no pueden transmitir sus mensajes en televisión. Entonces nos paramos, me retiré, y al día siguiente ya me estaban hablando de que se iban a pasar los mensajes, y a partir de ahí comenzaron a salir los mensajes de televisión. Eso fue un logro. Otro logro es que de esa reforma salió de que le tenían que dar más dinero a los partidos, y el partido que yo representaba recibía como 2 millones de pesos, pero con la reforma iba a recibir 200, de 2 a 200. Y dijimos: no, es una exageración. Por eso puedo hablar, si no, pues me tendrían sometido. Yo me acuerdo que me dijo Zedillo: le voy a ver cobrando el cheque.
pues de 2 millones a 200. Entonces, no votamos nosotros por la reforma. Y pues ganaron, ¿no?, los que querían la reforma. Y en efecto, se incrementa el presupuesto a los partidos y empieza a llegar, como se dice coloquialmente, la mesada o el moche grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no eran 2 millones al año, sino 200 al mes, pues como de aquellos como 15, 18 millones. Esto en el 1996, 97. Entonces decidimos, vamos a usar el dinero para crear un fideicomiso y darle becas a los niños de compañeros nuestros que habían sido asesinados, sobre todo durante el sexenio de Salinas de Gortari, muchos asesinados luchando por la democracia, que habían quedado huérfanos en Michoacán, en Guerrero, después del 88. Entonces se creó un fideicomiso para ayudarlos, a las viudas. Lo segundo, casas para defender a migrantes en la frontera. Y lo tercero, entregar de manera gratuita los libros de secundaria, porque en ese entonces solo eran gratuitos los libros de primaria. Y donde gobernábamos se entregaban gratuitos los libros de secundaria. Entonces, molesto Zedillo dio la orden al secretario de Educación, señor de apellido Limón, Miguel Limón, para que se entregaran gratuitos todos los libros de secundaria en el país. Logros nuestros. Y cuando estábamos en la negociación, lo mismo, 2, 3 propuestas del PAN. Por cierto, los 2 que propuso el PAN en ese entonces ya son finados, uno no, pero sí, no eran 3. Molinar, Orcasitas y Lujambio, los 2 son finados. Y luego el PRI 2, Oñate, Santiago Oñate, sí, y Merino y una investigadora Pechar, Jacqueline Pechar, eso. Y nosotros propusimos a un señor Cárdenas, que nos decían que era muy recto. El caso es que apenas se integró el Consejo y se nos fue para el lado del gobierno, y los 2 que aguantaron, uno fue Cebadúa y el otro Cárdenas, Jaime Cárdenas. Pero ya estaba el Consejo, faltaba el presidente. Entonces la propuesta que traían ya amarrada era el maestro Alcocer, Jorge, y pues
acababa de tener problemas con nosotros, por lo mismo, porque venía de la izquierda y se la dio, igual que Goldenberg, la misma cosa. Entonces dijimos, no, ¿cómo va a haber una rebelión al interior del partido nuestro? Y dijimos, no. Y entonces propusieron a 2 gentes más. Como se tenía que ser propositivos, nosotros dijimos, este señor no, por esta situación, pero sí, aquí hay 20 que proponemos. Y de ahí salieron uno que fue director del Colegio de México, Andrés Lira, y había consenso, y se le habló y dijo, no acepto. Y luego un constitucionalista, también el hijo se llama igual, nada más que ya falleció. No recuerdo su nombre. Muy famoso, buen abogado, Fixamudio, y no aceptó. O sea, ya van 3 y en el cuarto salió Goldenberg, y ese sí dijo que sí. Esa es la historia.